Me gustaría explicar que muchas veces no hace falta tenerlo todo tan claro desde primera hora, porque hay mucha gente que se lanza a la piscina y también está bien que nos equivoquemos en el camino. Nosotros en la salita nos hemos equivocado tantísimas veces y nos ha salido tan bien que al final yo creo que equivocarse es realmente la solución. O sea, contra más veces te equivocas, mejor lo haces después. Es un poco esto. Por eso le llamo de la casualidad a la causalidad. La salida era un local que estaba en la calle Yecla. No pasarán ni 20 personas por la calle Yecla todos los días, por donde está el local. Y sí que es verdad que bueno, fue un local que cogió mi hermana para montar un bar de tapas y nosotros vinimos de vacaciones. Yo vivía en Londres en aquel momento, había estado viviendo 8 años en Holanda y bueno, pues vinimos de vacaciones a visitar a la familia. Mi hermana se había quedado en el local y dijimos, bueno, pues ella se echó atrás porque pensó que era mucha faena y bueno, pues pensamos que era buena idea. Mi guiri pues es holandés, él no hablaba español, la primera vez que venía a Valencia, qué bonito, cuánto sol, aquí se está de maravilla. Y dije, pues bueno, nos quedamos un año y vamos a probar. Bueno, la idea era un poco esa, pero nosotros cuando nos metimos en la salita, pues no teníamos dinero. O sea, yo venía de trabajar muchos años fuera, como acabo de decir, y afortunadamente mis salarios eran muy elevados y pues había tenido una experiencia de 10 años y había podido ahorrar bastante dinero. Bueno, bastante dinero, para mí entonces era la leche, 35.000 euros era la bomba. Pues la salita nació con 35.000 euros. Se puede montar un restaurante con ese dinero. Que hoy en día parece que si no tienes un local de 400.000 pavos no te puedes montar un local. Pues sí, se puede montar un local con 35.000 euros. Porque muchas veces ahora veo locales, veo propuestas, pero no veo no tengo claro qué es lo que la gente quiere defender en esos locales. Por eso lo digo, porque nosotros montamos un local en el que realmente no sabíamos qué íbamos a hacer. Jorne era sommelier, yo era cocinera, Jorne no hablaba español, entonces no me tuve que meter en la cocina conmigo hasta que habló español. Tenía que coger gente de fuera que defendiera mi sala y yo dentro de cocina había trabajado siempre para otras personas, o sea que había ejecutado lo que otro quería que ejecutase. Estaba en una ciudad que realmente era una extranjera, en mi propia ciudad, porque hacía 10 años que me había ido de Valencia, o sea que no conocía prácticamente nada aquí. Mis amigos de entonces pues todos tenían hijos o cualquier historia y ya pues tenía muy poco contacto. Entonces era como empezar totalmente de cero y no tenía ninguna puerta a la que llamar para que entraran a mi casa. ¿Qué podía ofrecer yo o qué hacía yo? ¿Me metía en un berenjenal de dinero enorme y empezaba desde cero en un sitio que no conocía nada o empezaba como empecé con 35.000 euros? Pues empezamos así. Pintamos nosotros, hicimos nosotros el local, bueno, montamos un rollo así como muy londinense, teníamos unos sofás para tomarte las copas después, teníamos wifi en aquel momento, teníamos unas estanterías con libros, historias, en la parte del centro podías comer, te podías sentar en eso. Tu tía, nadie lo entendió. Esto que está ahora tan de moda en Ruzafa, que todo el mundo, todos los locales estos modernos, pues hace 11 años aquí no lo quiso nadie. Pero bueno, no pasa nada. Nosotros lo que hicimos fue ir amoldándonos. La gente nos decía que no venían porque les parecía que el local no estaba a la altura de la comida. Entonces, nosotros, para mí, comerme un buen plato, ¿sabes? Aunque sea en un parque, me parece un buen local. Pero para aquí, o la cultura que teníamos aquí, no estaba todavía la gente preparada. A día de hoy, afortunadamente, sí. Nosotros teníamos claro de lo que teníamos claro lo que queríamos conseguir, o sea, qué queríamos hacer, y teníamos nuestra ambición, ¿no?, de conseguir esa clientela que nosotros creíamos que había en Valencia para nuestra propuesta. Estuvimos 8 años haciendo ceros como roscos, pero bueno, ceros impresionantes. La primera vez que llenamos la salita fue un día de San Valentín. Y nosotros dijimos, guau, esto es la leche, claro. Hicimos un servicio penoso, porque nunca habíamos estado teniendo tanto cliente junto. Entonces, íbamos pues muy a traspié, que se dice. Esto lo digo porque me da mucha pena hoy en día que veo muchísima gente joven en Valencia que abre negocios y que tienen mucha ilusión y que parece que al segundo mes, si no tienen el local petado, parece que tengan que llenar. Hay que tener un poquito de paciencia. Valencia tiene una clientela maravillosa y realmente hay que tener la paciencia para que la clientela llegue. No puedes cambiar de rumbo cada 2 días esperando qué vas a hacer. O sea, nosotros aguantamos 8 meses, a partir de los 8 meses empezamos a funcionar y a día de hoy llevamos 11 años con la salita. Y no hemos dejado de llenar un fin de semana. Bueno, un día que hubo en Valencia, Barcelona, Madrid o algo así, y eso, pero ahora ya tampoco, hasta cuando juegan esto hay. Los socios, que acaba de hablar ahora mismo Vicente de los socios, la gente con los inversores, los socios, todas estas cosas. Bueno, en la salida estaba Jorne, Begoña y el amor es el tercero y es demasiada gente ya. Esto nunca funciona, 3 son multitud. Nosotros, como pareja, llevamos 11 años trabajando juntos, pero decidimos que cada uno tenía que tener una parte
del local para él. Es muy importante cuando hay un local que cada uno sea como el jefe. Si hay demasiados jefes haciéndose cargo, el empleado que va al local, no saben a qué cogerse o a qué atenerse. Y evidentemente, pues como cuando tienes un hijo, se cogen al que más le interesa dependiendo de cada momento. Entonces, yo le di a él total libertad para la sala, yo total libertad para la cocina y bueno, así hemos estado navegando durante muchos años y ha funcionado muy bien. No te metes en lo mío, yo no me meto en lo tuyo y así hemos podido seguir con el matrimonio. Si no hubiéramos hundido el matrimonio, hubiéramos hundido el negocio, pero seguramente alguna de las dos cosas. Nosotros, metidos en nuestros propios zapatos, es porque siempre hemos sido muy conscientes de qué es lo que teníamos y de qué podíamos ofrecer en cada momento. Nunca hemos sido ambiciosos. Yo soy mucho más ambiciosa que Jorne y me parece que es algo muy positivo para poder avanzar. También soy mucho más crítica que él. Nosotros siempre hemos sabido qué podíamos o hasta dónde podíamos acceder con lo que estábamos ofreciendo. Qué tipo de local teníamos, qué tipo de comida teníamos, qué tipo de homenaje y qué tipo de cosas. La salita abrió con 3 menús, uno de 25, uno de 30, uno de 35, estoy hablando hace 11 años. Al octavo mes nos quedamos solamente con el de 35 euros. 11 años después, 35 euros más IVA de entonces. 11 años después, nuestro menú no llega a 45 euros con el IVA incluido, por la gente que dice que nos hemos subido a la perra y que somos súper carísimos y esas cosas. Y damos como 4 pases más que en aquel menú de entonces. Pero bueno, siempre nuestra propuesta ha estado muy amoldada a lo que la ciudad nos ha ido pidiendo. Nos hemos amoldado muchísimo al cliente, muy por encima de lo que nosotros hemos querido en cada momento, pero siempre creyendo en nuestra forma de trabajar. Siempre hemos sido muy fieles a la hora de pues, no invitar, no contactar con críticos, no hacer cosas gratuitamente. Esto nos ha servido a hacer las cosas más despacio, pero mucho más duraderas. Nuestra clientela siempre ha sido de boca a oreja, boca a oreja, boca a oreja, y a día de hoy tenemos clientela de las que se han comido platos de noodles así, de cuando abrimos, ya se comen la cocina pues, que hacemos en la salita actualmente. Hay muchas cosas que son incompatibles con lo que tú haces y con lo que la gente quiere que hagas de ti, pero tienes que estar siempre a punto para torear. Torear, hasta llevarlos a la gente a tu terreno. Al final se puede. O sea, tú eres el hostelero, tú sabes lo que quieres ofrecer y el que está enfrente, pues un poco viene porque quiere ver qué es lo que tú le ofreces. Nosotros, la estrategia de negocio y la paciencia. Lo que os estoy diciendo es muy fácil para mí, digamos, el enemigo número 1 de los hosteleros son las deudas y las inversiones. Cuando tienes unas deudas muy grandes, yo, por ejemplo, como cocinera no puedo ni dormir, ni pensar, ni crear, ni nada. Entonces, tienes que pensar cuánto quieres esperar para que tu negocio te dé fruto. Realmente, como negocio, un local de 50 plazas, rico no te vas a hacer. Vas a poder vivir bien, pero no vas a hacerte millonario. Pero si tú estás dispuesto a esperar un tiempo, seguramente vas a poder conseguir los objetivos que tú te hayas fijado. Todo el mundo no tiene el mismo tiempo y seguramente si tienes deudas te va a ser muy complicado seguir adelante. Por eso siempre digo, la salita que empezamos con 35.000 euros, los que conocéis el local sabéis que tenemos ahora una bodega enorme, tienen 500... ni lo sé, porque esto es de Jorne, 500 y pico referencias de vino, tenemos una vajilla bonita, tenemos una cocina en condiciones montada. Al final de la presentación os voy a enseñar un vídeo de los 10 años de la salita para que veáis cómo era la cocina de mi casa cuando abrimos. Nosotros abrimos con una cocina que nos costó 600 euros, toda, entera. La compramos, la colocamos nosotros, teníamos el horno puesto en una mesa de terraza. Y oye, funcionamos, no nos pasó nada, funcionó, se podía cocinar. Nosotros, fidelidad, fidelizar y constancia. Bueno, como todos sabéis, todo esto que os he contado está muy bien. Realmente creo en ello porque nosotros lo hemos vivido en nuestras carnes, pero cuando la salita dio un cambio total, fue hace 4 años, pues cuando gané Top Chef, tuvimos un boom tremendo. O sea, era una cosa de lunes a sábado, 50 para comer, 50 para cenar, y los miércoles nos sentábamos a llorar porque no podíamos con nuestra vida. O sea, y nos quedaba todavía jueves, viernes y sábado. Pero yo tenía algo muy claro que era, habían
un número de personas bastante interesante que llevaba 7 años dándome de comer a mí y pagándome a todos mis empleados. Para eso habilitamos una parte del restaurante, que hicimos un reservado, para tener siempre plazas disponibles para nuestros clientes, que eran los que nos habían pagado el local hasta entonces. Y no subimos el menú, el precio del menú. Jamás lo subimos. Todas las críticas que pone que lo subimos, jamás subimos el precio del menú en aquel momento porque nos pareció que el cliente no tenía la culpa de que yo de repente hubiera sido mediática. Esto nos ha permitido que 4 años después en la salita estemos en el mejor momento. Es cuando, bueno, hemos tenido ahora, en los meses de julio y agosto, han sido los meses de mayor facturación de la historia de la salita, de este año, más que diciembre. Entonces, eso yo creo que es una recompensa a un trabajo y una fidelidad de nuestros clientes, principalmente, y evidentemente a mucho mercado extranjero que hemos cogido ahora. Una cosa que yo he practicado siempre mucho, esto es del Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, siempre pensaba que tenía que hacer las cosas por mí. Hasta que salí en el tema en la televisión, nunca jamás había tocado la puerta de nadie y siempre me parecía como que no tenía que pedir ayuda. Y esto realmente ha hecho que las cosas vayan mucho más lentas. Que un negocio vaya lento, pues bien, tiene que tener su tiempo, pero es necesario que llamemos a las puertas de los demás, que pidamos ayuda, que entre los colegas nos conozcamos y nos apoyemos. A mí me hubiera encantado que en mi época alguien me hubiera cogido un poco de la mano y me lo hubiera explicado. Esto no pasó, pero creo que es esencial que sepamos, porque hay cosas que no sabemos hacer. Entonces, y que es esencial que haya este tipo de comunicación y que, pues bueno, pides ayuda, te soluciona la papeleta un año menos de coste, pues eso siempre está bien. Las soluciones. La crítica. La crítica es, por ejemplo, en la salita es el A, E, I, O, U de todos los días. Si nosotros mismos no podemos criticar lo que nosotros hacemos, es muy difícil que sepamos aceptar la crítica que venga de fuera. Nosotros siempre hemos tenido las orejas bien abiertas y los ojos bien a punto para leer todo lo que se ha escrito de nosotros. A veces hemos contestado, otras veces no. Pero de todas las críticas, de las buenas y de las malas, siempre hay algo de verdad en ellas. Aunque no nos guste reconocerlos, siempre hay un punto. Entonces, hay que estar siempre un poco pendiente de eso para poder avanzar y ser un poco más fehacientes de lo que estamos haciendo. A mí me ha venido fenomenal escuchar, aunque me haya pillado unos mosqueos del carajo y haya contestado a veces y estas cosas. Pero realmente luego cuando te sientas y lo reflexionas y pasa el tiempo, te das cuenta de que hay cosas que si las hubieras solucionado en el momento que te lo han dicho, hubieras ahorrado muchos disgustos. Y luego, evidentemente, están las armas como son el marketing. Cuando yo abrí la salita no existía Facebook, bueno, existía, yo no conocía. Todo este tipo de cosas que hay ahora en Twitter. Es que yo, por ejemplo, yo alucino. Ahora abrís un local y es que abrimos mañana a las 5 no sé qué y tenéis ahí 2.000 en la puerta. Y yo es que abrí no pasaba ni Dios. Entonces es que, claro, ahora lo tenéis, no sé, hay que usarlo bien. O sea, tener o vosotros mismos, o que sea un Twitter con personalidad que refleje lo que vosotros queréis decir y hacer. A mí han venido 1.500 veces a decirme, oye, que te queremos llevar el Twitter. Pues no, porque yo mi Twitter me acuerdo de la familia de todo el mundo de vez en cuando. Entonces, explicarle que se tiene que acordar otro de la familia por mí no va a funcionar. Pero sí a alguien que te genere noticias, que te sepa un poco llevar el local. Hoy en día es súper importante porque estamos todos enganchados a las redes. Entonces, esto es un arma que si la utilizas bien yo creo que es un muy buen amigo de lo que estamos haciendo. Nosotros lo hemos hecho en el restaurante y funciona. Y la credibilidad. Y luego el equipo. Evidentemente un local no te va a funcionar, bueno, veo a Irene por ahí que la hemos estado maltratando este verano, si no tienes un buen equipo. Bueno, Irene entró como prácticas en el restaurante y luego la hemos ido trabajando también, hasta que quiera ella o cuando quiera volver, que dice que quiere estudiar y no quiere seguir conmigo, estas cosas. Pero es muy buena, ¿eh? Si quiere alguien que la fiche, es muy buena. Nosotros en la salita llevamos, la persona que más tiempo lleva trabajando conmigo en la cocina lleva 8 años, el que menos lleva 4, o sea, lo que son el núcleo gordo de la salita. Esto para mí dice mucho de un negocio, cuando tienes un personal que aguanta, que cree en tu proyecto, porque al final tú lo que tienes que pensar es que ellos están luchando y creyendo por un proyecto que es el tuyo, no es el de ellos. Y están echando ahí horas y están haciéndolo por ti. O por ti o por ellos mismos, aunque les gusta trabajar contigo. Pero siempre es el proyecto de otro. Y yo creo que esto sería interesante que todos los que tenemos un equipo nos diésemos cuenta de esto, que no es solamente, pues que el equipo hay que quererlo. Otra de las cosas por las que nosotros avanzamos mucho más lento en la salita es porque yo siempre he preferido pagarle 100 pavos más a mi personal que tener sillas de Philip Stark. Pero esto es cada uno elige el camino que quiere. Si tú
tienes un equipo que está motivado, que sabe lo que quiere, es muy fácil seguir avanzando. Nosotros, yo te digo esto, los de cocina, pero en sala, por ejemplo, está Sergio, que lleva 10 años, Miguel lleva 6, la señora de la limpieza, Marta, bueno, de la limpieza y de todo, la pobre mujer hace de todo, lleva prácticamente desde que empezamos, desde el segundo o tercer mes. Es muy importante que tengamos un equipo que realmente nos siga el ritmo y que crea, porque si tu equipo cree, es difícil que el que venga y se sienta en tu mesa no lo crea también. Eso es muy complicado. Bueno, esto quería hacer un vídeo así, pero no sale, porque ya os digo que tengo que coger. El próximo PowerPoint voy a ser la bomba, ya te lo digo yo. Este ha salido. Bueno, poder celebrar 11 años de vida y estar en el mejor momento. Nosotros ahora mismo, pues como ya digo, tenemos un equipo súper sólido. Yo les doy las gracias porque ellos han hecho posible que todo esto pase, que hayamos pasado por el tsunami este de la televisión sin despeinarnos prácticamente. Cuando pasó todo lo de la tele, pues yo no tenía claro qué iba a pasar, pero sí que quería estar preparado por si acaso que no me cogiera el toro. Entonces contraté mucha gente y cuando llegó el mogollón realmente estábamos bien preparados, tenía la cocina muy formada y la sala también, y se pudo llevar bastante bien. Hubieron más fallos que de normal, pero esto es lógico, pero bueno, no nos pilló así un poco como a pie cortado. Entonces, a partir de ahora, y que estamos en un momento muy dulce en el que estamos, pues bueno, que todo el mundo sabe muy bien lo que tiene que hacer y que yo tengo un poco más de tiempo pues para mirar las cosas desde fuera, que no tengo que estar ahí dando pico pala encima de ellos todos los días, pues entonces para mí ahora es el momento de plantearnos nuevos proyectos, de valorar lo que hemos hecho hasta ahora, siempre, evidentemente, siendo muy conscientes de lo que hemos hecho para llegar hasta aquí. Bueno, os voy a contar una cosa. Cuando salí en televisión, que de repente me han ofrecido muchísimas cosas fuera, que todo el mundo se pensará que a lo mejor, pues bueno, que me he forrado, ¿sabes? Porque he salido fuera y bueno, he estado todos los días haciendo y que me han llamado de todas partes y salgo muchas cosas y casi siempre tengo, a pesar de mi mala fama de mala leche, casi siempre tengo buena cara y buen trato con todo el mundo. Pues bueno, siempre me encontré con alguien que era más listo que yo también. Entonces, pues me metí en un proyecto que me parecía flipante. En los últimos 2 años me he oído cosas que me han dolido bastante y me he tenido que callar. Este negocio, sumado a que este verano entraron en mi casa y me robaron todo lo que tenía que iba a pagar para mi próximo proyecto, en este negocio perdí 100.000 euros. 100.000 euros y lo que me han robado hasta eso más o menos sería lo que me ha dado de beneficio extra salir en la televisión, que es mucho dinero porque es en muy poco espacio de tiempo. Pero no pasa nada. De esto aprendí que necesitabas, para llevar un negocio adelante, necesitas gente que te asesore y que los cocineros somos cocineros, no somos supermanes. Hoy en día parece que de repente un cocinero tiene que saber hacer de todo. Pues no, sabemos cocinar y ya está bien. O sea, a mí me parece que es eso. ¿Que tenemos ideas? Sí. Pero es muy importante cuando tenemos un negocio rodearnos de gente que cada uno hace lo que tiene que hacer. Pues un abogado, un gestor, lo que sea, porque al final nos van a hacer ganar dinero. Yo, como experiencia, os lo digo, que he perdido mucho dinero por estar muy mal asesorada. No me volverá a pasar, también lo digo. Pero hay que tener en cuenta que cuando tienes estos momentos de que te van muy bien las cosas, muchas veces reaccionamos con muchísima frivolidad. Y cuesta mucho ganar dinero a 30, 40, 50 euros el menú. Cuesta muchísimo ganar dinero. Bueno, pues por lo que decía ahora, que estamos tranquilos, podemos hacer nuevos proyectos y el nuevo proyecto, que seguramente lo conocéis, es una realidad en puertas, que es Nómada. Nómada para mí, bueno, tengo que decir que ha sido un regalo realmente. Todo el mundo piensa que qué raro que va a abrir un centro comercial y todo eso. A lo mejor si yo lo viera desde el otro punto de vista también lo pensaría, pero como no he puesto un duro, pues tampoco me parece tan raro. Entonces ahí está un poco la cosa. Claro, esto es... Si te sacas del dinero, pues sí, pero si no, pues no. Es esto. Ha venido una empresa, me ha contratado como imagen del centro comercial y me han dejado un local y me han dado el dinero para que lo monte. Pues, o sea, como mucho puedo perder el tiempo, pero más no voy a perder. O sea, todos los que me han criticado que cojan ahí se lo apunten, por si acaso. No, pero el local que hemos montado es una apuesta brutal y aparte, pero no lo he cogido porque me hayan puesto la pasta y tal, que también. Es simplemente porque yo soy una persona que me gustan mucho los retos. Hace muchos años, cuando alguien te ofrecía trabajar en un hotel, tú decías, no, o sea, ¿quién va a trabajar en un hotel que todo el mundo piensa que los hoteles se comen de caca y que no mola tener un restaurante en un hotel? ¿Quién va a ir a un hotel a comer bien? No, pues hoy en día los mejores restaurantes del mundo están en hoteles, ¿no? Pues
¿por qué no tiene que estar un buen sitio para comer en un centro comercial? Yo no he ido nunca a un centro comercial, pero tengo un niño de 4 años y me hace ir al Parque de las Bolas todos los domingos. Y yo esto de Parque de las Bolas, comida en no sé qué sitio y diarrea, ¿sabes? Este pack todos los domingos no mola mucho. Entonces hay que cambiarlo. Es verdad. Esto es así. Entonces, yo, cuando me lo plantearon, lo primero que pensé fue eso. Seguramente hay más gente como yo que se ve abocada a ir a un centro comercial y estaría muy bien tener una solución. Pero luego ya me calenté y hemos montado un pollo ahí impresionante. Es una barra grandísima de 24 metros cuadrados. Tenemos un local para 90 personas. En la barra, la mitad de la barra están sentados en silla, la otra mitad está en taburetes. Luego hay una zona que está la gente sentada en mesa. Pero yo lo que quiero es que la gente que vaya y se siente en mesa, que es lo que todo el mundo le gusta hacer en Valencia, se quede bastante fastidiado porque no ha podido sentarse en la barra. Porque en la barra van a pasar muchas cosas que en la mesa no pueden pasar por infraestructura de local. Pero bueno, eso vais a tener que venir a verlo. No lo voy a contar todo porque si no ya... Bueno, esto ha sido un poco la imagen que hemos sacado de Nómadas, los primeros... que era como para hacerlo un poco pues, más impactante, no tiene nada que ver con la salita. Aquí lo que hemos recuperado es, cuando empezamos en la salita, hacíamos una cocina súper global. Yo venía de viajar, no tenía ni idea de lo que era la cocina valenciana, entre otras cosas porque cuando yo me fui de Valencia me alimentaba de petit suisse y poco más, o sea, nunca me había gustado comer. Cuando me fui fuera, fue cuando empecé a formarme en cocina, empecé a cocinar y cuando volví, pues toda la cocina que sabía era una base súper afrancesada y mezclado mucho pues, con cocina asiática, africana, neozelandesa, o sea, un poco muy estilo nórdico. Y de ahí, pues, he entendido con el tiempo que si quieres estar en un sitio tienes que empatizar con el sitio, aparte que me parece muy divertido trabajar con los agricultores de aquí, con los pescadores de aquí, tener un contacto directo, ¿no? Me ha divertido tanto que el otro proyecto que voy a lanzar va un poco por esta línea. Pero sí que es verdad que teníamos que... O sea, la salita ahora está muy enfocada en el producto valenciano, en todo lo de aquí y bueno, cada vez vamos más por esa línea. Pero era una pena dejar que todo el otro tipo de cocina que habíamos practicado antes se perdiera, sobre todo porque ahora la gente sí que está muy receptiva para aceptarla. Yo recuerdo cuando hicimos los primeros pollo a saté o un taco de atún rebozado en sésamo con una salsa agripicante, recuerdo gente de estar quitándome el sésamo y ahora pues se lo comen a pozales. Entonces ahora mismo está la gente ya a punto para darle este tipo de cocina y eso es lo que vamos a hacer en Nómada. Bueno, esto es una papaya salad. La pusimos esta como imagen principal de Nómada porque fue la primera vez que yo probé una ensalada de papaya. Entendí que había muchas formas de comer. Para mí fue un auténtico shock y recuerdo que estuve en Tailandia 3 meses y medio y todos los días desayunaba una ensalada de papaya. Empecé con un picante y cuando me fui ya llevaba 7 u 8, así pon todos que quiera. Y sí que fue realmente otra forma de conocer la cocina. Nunca había probado nada similar y bueno, habían muchos gustos en esa ensalada que no había reconocido antes y a partir de ahí ya pues, desarrollé un poco lo que es la cocina global. Y nada, este es nuestro nuevo proyecto de vida que se llama El Yauro. Esto es algo que todo el mundo, o sea, porque desde que salió la noticia nos han preguntado muchísimo, pero como digo, aquí es un proyecto de vida. Yo estoy asomada a la ventana mirando hacia adentro y bueno, pues es una cosa que pues, verá la luz en 4 o 5 años, no lo sé. Es una huerta de 6.000 metros cuadrados, como una casa antigua del 1890. Y bueno, ahí es donde queremos crear un vínculo de autoabastecimiento entre la salita y el Yauro. Que esto sí que es un sueño personal mío, que cuando me llevaron a la casa, cuando entré dije, va a ser para mí sí o sí, no sé cómo, pero será. Y bueno, ahí es donde pretendo pues, secar mi propio pescado, donde pretendo hacer criar anguilas, donde pretendo tener mi huerta, donde pretendo cultivar, recuperar semillas antiguas y bueno, tener un pequeño espacio. No voy a hacer un restaurante como tal, eso nunca lo haría porque va a ser un poco mi casa. Sí que voy a tener un espacio donde podrá ir gente, 10, 12 personas y a lo mejor pasar el día, comer, pero comer en plan, te voy a tener un pollo en el horno porque hemos hecho un horno moruno y todo eso y tener una experiencia que a lo mejor puede finalizar en la salita. Todavía no tenemos muy claro cómo lo vamos a enfocar eso porque cada vez está tomando un cariz mucho más personal y es muy complicado querer compartir algo que es tan tuyo, pero ya veremos. Bueno, y para no enrollarme más, que es que yo hablo por los codos, ya lo sé,
Pues nada, yo siempre digo gracias por querernos tal como somos, porque a pesar de muchas cosas que han pasado en la salita y hacia mí, hacia todo, yo siempre he sentido un gran cariño de la ciudad, de la clientela hacia nosotros. Siempre, para todos los que tengáis negocios como yo, hay que ser muy conscientes que el que entra por la puerta es el que te da de comer. Nosotros tenemos la grandísima suerte de tener una clientela, siempre lo he dicho, cojonuda, y me encanta usar esa palabra para describirla. Nos han sido fieles desde el principio y todo lo que hemos conseguido ha sido gracias a ellos. Entonces, es muy importante. Estamos en una ciudad, todo el mundo dice que es difícil, Valencia, pero a mí me ha demostrado con el paso de los años que es una ciudad simplemente estupenda para vivir. Solamente hay que tener paciencia y educarla y llevarla a tu terreno, que esto es muy de aquí, ¿no? Para que no, o sea, no decir aquí estoy yo y ven, no, hay que un poco llevarla a tu terreno y tú también amoldarte al de ellos. Así que yo les doy las gracias a todos los que habéis venido a mi casa también.